Bienvenidos a Vana Costumbre. Vana Costumbre presenta dentro de hecho Yuki Cast, ¿sí? Hola Yuki, ¿cómo estás? Hola Pope, ¿qué tal? Bien. Bueno, Yuki, nosotros empezamos un proyecto de una temporada de 5 episodios donde vamos a hablar, dijimos, cinco cómics. Y de entre esos 5 cómics también algunos titulares nos llevaron a autores, como en el caso de Moebius. Podemos ir enumerando. Uno de los episodios trata de Maus, de Art Spiegelman. La otra de La Torre, que es una de las series de Las Ciudades De las Oscuras. ciudades oscuras de Shuten y Peters, que De es un Shut- espectáculo. No es el Peters de Frederick Peters. No, es Benoit Peters, Benoit Peters. que es francés. Exacto. Y también hablamos de Blueberry, de Gilles Giraud, que finalmente todos los conocen como Moebius, Moebius. pero nos pareció interesante arrancar desde el inicio de Moebius, Claro. uno de los... Empieza con Blueberry. El Maradona El Maradona de los de cómics. los cómics, Sí, el sí. Maradona de los cómics. Y también hablamos de Tintín, las aventuras de Tintín, y de Hugo Pratt. Hugo Pratt Corto con el Maltés. Corto Maltés, que es lo máximo también en el cómic, es un clásico y es una lección de cómo se deben hacer los cómics y del guión y todo. Ahora arrancaríamos nosotros primeramente el primer cómics y único hasta ahora que ganó un Pulitzer es el de Art Spiegelman, Maus. Maus. ¿Qué se trae Maus? ¿Por qué tenemos que tocar Maus en esta primera temporada de Yuki Cast? Y bueno, la narrativa de Maus es brillante, porque es como aborda Spiegelman un tema que le es tan personal y ajeno al mismo tiempo, porque él cuenta una historia a través de la experiencia de su padre y a la vez teje al mismo tiempo, paralelamente, cómo es la relación con su padre, cómo es su relación personal. Entonces tiene como tres niveles de relato simultáneos. Y cómo no tiene ningún golpe bajo. Es una historia densa de por sí, pero Aclaremos que el papá de Spiegelman fue un sobreviviente de Auschwitz, ¿verdad? De la época de la Segunda Guerra Mundial. Y era un tema que justamente en este libro que te había comentado, habla de que era algo pendiente que tenía Spiegelman, porque su papá constantemente le iba comentando eso, porque decía, los 6 millones, no podemos olvidarnos de los 6 millones de judíos que fallecieron en esa terrible tragedia, ¿verdad? Que fue lo de todo lo que ya conocemos. bueno, él tiene una historia súper triste, trágica. El hermano que no conoció que se muere, la madre que se suicida. Pero cómo cuenta todo de tal manera que es muy llevadera la lectura de Maus. No es difícil llegar hasta el final. Uno devora ese cómic, ¿verdad? Exacto. Todos los judíos están dibujados con cara de ratón y los nazis con cara de gatos y los polacos como cerdos, ¿verdad? Entonces ahí otra vez se establece una metáfora de la cacería del gato y el ratón y también Es propio de la naturaleza del muchas que otras caza al cosas cazado. con relación a lo que significa ser una rata, que vos tenés que luchar por el alimento, por las sobras, por el sustento. Siempre estar en algún huequito para esconderse, no Exactamente. puede estar muy a la vista porque te buscan para matar. Y es un cómic que no se puede dejar de tocar si es que uno va a empezar a hablar de las obras cumbre del cómic. Yo, en mi experiencia personal, cuando te conocí a vos, fue el primer libro que me vendiste y a mí me rompió la cabeza con lo que yo venía acostumbrado con respecto a cómics, que era Condorito, de repente Patoruzú, Claro. algunas que otras de Superman. Pero cuando leo Maus, ¿verdad? Y la contratapa tiene una reseña de Humberto Eco, digo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué el mundo del cómic te da eso? O sea, tenía yo la mente ¿Te bastante acuerdas que cerrada de lo decía que era. Humberto Eco que dijo? Yo no me acuerdo. No. Que, O sea, que no. pero había una recomendación de Humberto. Había una explícita recomendación de que, Sí. que no había otra, o sea, que de todas las lecturas que leyó, esta era una que impactaba Sí. de una forma Bueno, tan que te llegaba al El corazón. primer cómic que se Es gana un fabuloso. Pulitzer. Ujú. Porque tiene un valor periodístico. Exacto. Tiene un valor periodístico y rompe justamente con lo que vos dijiste, con todo eso que la gente, todo el estereotipo que tiene con respecto al cómic, que es para niños, que son narraciones fáciles, que es una lectura light, cuando no podés
no podés comparar dos cosas diferentes. No podés comparar literatura con el cómic. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, aparentemente, pero Art Spiegelman Claro, lo rompió, claro, Exacto. mostró cómo con el cómic, y bueno, y el cómic europeo muestra mucho eso, cómo se puede, por ejemplo, Píldoras Azules Exacto, de Frederick Peters. de Peters, vos llevaste ese, ¿verdad? Esa llevé, sí, esa fue Bueno, mi ¿y segundo, cómo- mi tercero creo que fue. Cómo toca el tema del HIV Exacto. de una manera casi pedagógica a través de una experiencia personal, Saca autobiográfica. completamente esa cosa satanizada del Sí. SIDA, pero eso me imagino que lo vamos a tocar en la segunda Claro. temporada. Eso lo podríamos tocar en la segunda temporada, muy buen Claro, libro. solo te digo cómo el cómic realmente te muestra que vos podés tocar todos los temas y mostrar temas adultos. La gente cree que porque es dibujito es para niños. Exacto. Hay todavía gente que cree eso. Sí. Pero estos cómics que elegimos, salvo el corto maltés y Tintín, es para todas las edades. Y como una de las referencias que decías de Tintín, Tintín es para 7 a 77 años. 7 a 77 años. Sí. Bueno, en el segundo episodio probablemente, o sea, vamos a tocar La Torre. O Blueberry era. Blueberry del Gilles Giraud, que es finalmente el genio comienzos. Moebius. Sí. ¿Por qué elegiste y dijiste, bueno, vamos a La Torre? Vamos a Blueberry Gilles Giraud. Bueno, porque es el inicio de un genio en la ilustración, en el dibujo, que es todo un lenguaje. No es que vos, el cómic, tenés que leer solamente el tema del texto y el dibujo acompaña lo que dice el guión, sino que hay una conjunción equilibrada. El dibujo se lee. El Exacto. dibujo se lee. El dibujo es... Acompaña la historia y narra otra parte. Vos podés hacer todo un cómic sin texto. El dibujo... ¿Hay? Sí, ahí está. Para niños, por ejemplo, el Dante Elefante. Inclusive hay cómics para adultos que no tienen ningún texto. Bien. El dibujo es un lenguaje. Ujú. No es una compañía, es un lenguaje. Claro. Entonces es la conjunción y el equilibrio de ambas cosas. Y Moebius es un dibujante que no tiene límite. Él puede dibujar, y lo dijo Jodorowsky, Ujú. él puede dibujar a la velocidad en la que vos hablas. Claro, ahora estamos hablando y pam, ya está Él ya dibujando. está dibujando y dibuja bocetos casi acabados. No es que raya nomás, sino de una perfección impresionante. El tipo no es casi no es humano. Y Blueberry es un cowboy europeo. Claro. Que Es está a un favor. western que si bien uno dice, bueno, ya está sumamente, ¿qué más podés aportarle al western en cómic? Bueno, Él le da otro toque. Y Blueberry está a favor de los indios. Exacto. Y Le da otro toque. Aparecía en la revista Pilot en Francia y empezó él ahí. Y ahí uno puede ver a través de Blueberry, de eso vos empezás a ver la evolución de cómo él se va convirtiendo de Giraud Ujú. a Moebius. Claro. Y es súper interesante eso. Desde el comienzo fue un genio, él, un habilidoso, un capo, ¿verdad? Pero después, los universos que crea, el Incal ahora que te voy a mostrar que acabo de recibir, Ujú. que también vamos a tratar en otro momento, pero Sí, en otra temporada de YukiCast. bueno, pero ahí te vas a hacer una idea de que el tipo no tiene límites. Qué genial. Entonces, me parece súper importante empezar con los inicios de Giraud. Es un lujo, ¿verdad? Y Sí. en esta edición de Blueberry, que además tiene las planchas de color original en las que se publicaban. Te vas a la década, te transporta al tiempo. Totalmente. Y por cómo Sí, leíamos. totalmente. O sea, cómo se leía en esa época. Sí. En el tercer episodio vamos a tocar La Torre de Schuten y Peters. ¿Por qué La Torre? ¿De cuántos eran? Más de 12. Sí, 10 o 12, 10 o 12 episodios tomos. que tenían tomos. A mí, bueno, cada uno de los tomos que componen Las Ciudades Oscuras, a mí me sorprendió muchísimo La Torre. Porque todos son sorprendentes en realidad. Bueno, pero tiene un protagonista de lujo que es Orwell, ¿verdad? Sí, bueno, y Orwell posa para que el protagonista tenga exactamente sus características y qué sé yo, ¿verdad? Pero además, a mí me impresionó cómo ahí es tan visible, tan evidente el equilibrio que logra el guionista con el dibujante. Porque cómo hacer en una viñeta, cómo transmitirte a vos la sensación de infinito y de una cosa inconmensurable como era la Torre de Babel. Cómo hacer con un dibujito en una viñeta
de este tamaño, que vos te hagas una idea de que eso es inmenso. Sí, no, Entonces, un equilibrio entre el dibujo, que es espectacular, y también lo inteligente que es el texto y el guión. No, La Torre definitivamente tiene ese desafío como cuando vos ves la película Titanic, que si Claro. bien trata de la historia de amor, digamos que de Jack and Rose, La Torre es protagonista, así como Titanic es el protagonista, es el que marca el tiempo, es el que marca las dificultades, es el que marca el paso del protagonista, cómo se encuentra, en qué momento, y es increíble. O sea, Y La después- Torre es... Después, como naturalmente... Estás adentro de La Torre cuando Estás- lees el cómic. En todo momento uno no puede salir a respirar de La Torre. No, y te después atrapa, es... viste, hay una parte donde el tipo quiere bajar a la planta baja, Sí. el cuidador de la torre. Sí, sí, sí. Y tiene que construir Tengo que construirte un artefacto algo, para un poder artefacto. volar. Y bueno, y ahí hay una referencia a Da Vinci. Exacto. Y después hay una referencia a Paracelso. Y así. Entonces es un lujo, es una delicia ese cómic. Es ese y todos los otros tomos que componen esa colección. Para mí, hasta ahora yo no leí nada superior a Las Ciudades Oscuras. Shooten Peters, Las Ciudades Oscuras y La Torre es lo La que vamos a Torre. hablar en el episodio número 3. En el episodio número 4 no estoy muy seguro si vamos a hablar de Hugo Pratt's El corto maltés o Tintín. Ok. No, Hugo primero, Pratt, el Hugo Pratt, corto maltés. que ¿Qué va- tiene de especial el corto maltés? Porque sé que Guy de Leslie le menciona a él en Pyongyang también. Es que en Había todas partes leído. hay referencias del corto maltés, porque el corto maltés es un clásico que rompió con todo. Es un marinero que tiene... Bueno, ahí le vamos a invitar a Sergio Ferreira, Ujú. que es un fanático de Hugo Pratt y yo te diría que un especialista. Yo no soy especialista en Hugo Pratt, me encanta el corto maltés, pero no... ¿Cuál era tu pregunta? Me olvidé. No, que es increíble cómo el corto maltés llega a otros comiqueros, ya dibujantes y guionistas, y cómo impacta de la forma que impacta, y por qué se da eso, por qué se podría llegar a dar eso. Y yo creo que Vos me decías que tenía una forma como... La narrativa La de- narrativa es muy psicológica. La narrativa... Es poco convencional con lo que solemos ver con estos Después héroes. tiene datos históricos, geográficos, todo. Te nutre también su lectura. Hace muchísimas referencias históricas, literarias. Y tiene un humor un humor irónico muy especial, muy lindo, que se da en el texto y en los dibujos. Entonces hay de repente personajes que aparecen y que vos no necesitas que haya una información textual de lo que ese personaje... en el cuadrito ya te está dando una información que te mata de la risa, por ejemplo. También, Claro. ¿verdad? Es como una complicidad tácita que tiene el Sí. autor con y la el narrativa lee. que tiene Hugo Pratt es difícil de explicar porque es esa conjunción. Encima él dibuja y escribe y él hace el guión. Claro. ¿Entendés? Hay pocos que Y- son así en el mundo Y el cómic. arte, sí, Alan Moore es otro. Ujú. Y el arte de él es todo pintado con acuarela. O sea, Sí, es complicado. es un Es espectáculo. un desafío aparte. Sí. Y Tintín. Es como que, claro, uno dice, te viene, o sea, si decimos en el top of mind, digamos Tintín es Tintín, fue te elegido tiene el que cómic venir del Tintín, siglo XX. Asterix. Tintín, Cómic del siglo XX. Fue ok. elegido el cómic del siglo XX. Hergé es el autor, que me acuerdo que se llama H.R., no me acuerdo su apellido. Es un tema de estudio para mucha gente. Es más, Benoit Peters, el creador de Las Ciudades Oscuras, junto con Shooten, él escribe una biografía y un estudio sobre Hergé, que es genial, ¿verdad? Y Tintín son 24 tomos, y bueno, Tintín es una maravilla. Se paseó Eh, por todo el mundo se e paseó- inclusive vino se- a Paraguay, o sea... Él fue el primero en irse a la luna, por Claro, ejemplo, sí. ¿verdad? Y también, tipo el corto maltés, te tira referencias históricas, geográficas. También hay uno que hace medio referencia al Paraguay que se llama La Oreja Rota. Ujú. En la tapa le ves a Hace como Tintín una medio de referencia paraguayito. a la dictadura latinoamericana. Y Ese no, también- en el otro, Tintín en las Américas, creo que se llama. Ah, ok. Sí. Pero las orejas rotas vos decís que es directamente paraguaya Sí, la la guerra referencia. del Chapo, dice, por ejemplo, adentro. Exacto. Hace referencia. Y vos le ves en una canoa, en la tapa, con un sombrero pirí.
Y casi una faja tricolor ahí en el... Tintín tiene una facilidad que te vas enganchando. Pum, pum, porque casi Bueno, todo el tiempo y tiene hay también como algo y el guión también y es... genialidad porque cada uno de sus personajes tiene otra vez una línea narrativa diferente que después se cruzan todos y, no sé, tiene un humor genial como es el humor francés que tiene también, bueno, él es belga, pero el humor franco-belga que tiene Asterix también, ¿verdad? Claro. Pero Tintín están Hernández y Fernández, que son unos detectives mellizos, se llaman Hernández y Fernández, son igualitos, ¿verdad? Y tiene toda su característica, su humor, sus mañas, sus limitaciones. Después el profesor Tornasol, el capitán Haddock. No sé, es inmenso Tintín, entonces no sé ni cómo vamos a analizar eso, cómo vamos a abordar Sergio eso. va a tener que ser muy creativo en ese Sí, episodio, sí. pero de todas formas, bueno, Tintín también que inspiró a un director como Steven Spielberg, ¿verdad? Spielberg que a no, llevarlo a la pantalla. supuestamente él no conocía a Tintín y la gente que creo que se había estrenado Indiana Jones y en Europa le comparaban con Tintín. Entonces él Sí. se compró los 24 tomos y devoró y se enamoró. Sí. Y desde entonces él quiso hacer la película de Tintín, que finalmente hizo, ¿verdad? Bien, entonces nosotros igual le invitamos a todas las personas que ya están viendo esto a través de las plataformas de redes sociales, que no sé dónde va a ser, a que escuchen la primera temporada de YukiCast, 5 episodios junto a Kiko Olmedo, el ilustrador, y también Sergio Ferreira, periodista. Así Invitados sería, de lujo. Invitados de lujo. Y Yuki, nuestra art comic dealer. Gracias, Yuki. Gracias a ustedes. Invitados todos a YukiCast.